Cuéntanos, Blanche, ¿qué son los estigmas? A ver, los estigmas son marcas o heridas corporales que siempre han estado asociadas, en el caso de la religión católica cristiana, a las heridas de la pasión de Jesús. Nosotros tenemos muchas personas que han vivido estigmas, tanto famosos como no tan famosos, creyentes como no creyentes. Sí, se sabe y se registra el primer estigma en el año 1224 con San Francisco de Asís. San Francisco de Asís estaba orando y en el momento de la más profunda conexión, él empezó a sentir los dolores en las manos, en los pies y en el costado. San Francisco de Asís lo atribuyó a la comunión entre Jesús, Dios, la Santísima Trinidad y él. Y también lo atribuyó a que su misión tenía que ser más profunda con respecto a la enseñanza. Extrañamente, San Francisco muere 2 años después, pero en su devoción, estos 2 años, con estos inmensos dolores, él recorre muchas partes, mucho más de lo que había hecho. Ahora, hay mucha gente que, tú sabes que sale muchas personas controversiales con respecto a esto. Pero si yo lo analizara de la parte psicológica, como una vez que tuve una pequeña discusión con alguien que me decía, son neuróticos. Entonces yo le dije, no. El cerebro, la mente, es un multiuniverso. Si tú te pones a pensar, el cerebro piensa solo, la mente decide sola, siente solo, ¿ya? Y hay una parte de nosotros que nadie conoce. En este multiuniverso que es la mente, la mía, la tuya, quizás tenemos en un espacio el secreto de cómo conectarnos con la creencia que tengamos, cómo conectarnos con la divinidad. Quizás la mayor misión que han tenido estas personas es demostrar que si hay una conexión entre lo divino y lo humano. Yo siempre he pensado, si nosotros seguimos vagando por la historia, en Santa Rita de Casia. Santa Rita de Casia también son personas que se dedican a la oración y se dedican a la reflexión. Estaba orando de esta forma y de repente ella ve caer de su frente, cosa que hoy día está, una espina de la corona. Esa espina está en Italia. Y ella empieza a sentir profundos dolores de cabeza, pero además empieza a sangrar. Dentro del área de estigmas o estigmata está el dolor, pero a veces sin sangramiento, el dolor con sangramiento y el sangramiento. Ella ha sido la única persona histórica en los cuales ella ha tenido el dolor de la corona de espinas, pero el sangramiento del dolor.
Alguien podría decir, ay, pero seguramente le pasaron la espina. Uno tiene que pensar que esa gente era tremendamente creyente. Nosotros tenemos que pensar que en ese tiempo se le tenía mucho miedo a todo. Entonces, nadie se iba a atrever a inventar una cosa así. Pero cuando se dijo, al poco tiempo, ella comienza a sangrar. Y quizás la persona más moderna que nosotros podríamos analizar es el Padre Pío. Padre Pío. ¿Ya? Quien ha sido la persona con más años en llevar los estigmas. Porque todo esto produce la fe, no es de todos. Entonces la gente dice, oye, pero te cuento que Jesús no fue crucificado a la palma de las manos. Sí, supuestamente no. Pero tampoco se sabe, nadie estuvo en la crucifixión de nosotros. Él llevó no solamente el sangramiento, los dolores y las marcas. Él incluso llegó tal sangramiento que él tenía que envolver Que vendarse. sus manos Claro. exactamente para resistir el dolor y el sangramiento. Quizás entre todo lo que no se entiende, los estigmas no pertenezcan al área psicológica. Porque hay corrientes que puedan decir, no, es que son autoflagelaciones, pero los estigmas tienen 3 lugares que siempre están. Las manos, los pies, el costado el costado. y también la corona. En el caso de Santa Rita, la corona. Por lo tanto, si alguien dice, ¿sabes qué? Yo creo que esta persona, como un psiquiatra me lo dijo, no, son neuróticas. No podríamos tener 3 seres en distintos siglos que sufren los mismos estigmas y lo más increíble, en el mismo lugar. Blanche, ¿y esto le pasa solo a los creyentes o han sido también heridas espontáneas que brotan a personas que no tienen fe? Hubo un sacerdote en Italia, no recuerdo el nombre en este momento, que tenía 27 años y muere a los 28, que él tuvo muchos problemas en la fe. Era el tiempo en que la gente o se iba de militar, o se casaba, o se iba de sacerdote. No había otra opción. Y él tenía muchos problemas de fe. En realidad, casi no tenía fe. Y una vez que dice que él estaba comiendo, se dice en la historia, estaba comiendo, él empieza a comer y se mira a la mano izquierda. Empieza a sentir que le picaba. Y empieza de a poco a aparecer, atención, el orificio. Porque en todos los estigmas hay orificio. O sea, estamos viendo que si yo hago así, tengo un estigma, te veo. Por lo tanto, este joven, Pablo creo que se llamaba, él se transforma ya en ferviente creyente al vivir los estigmas de las manos. Qué tema más apasionante, los estigmas. Yo siempre de chico leía una revista que se llamaba Las Vidas Ejemplares, las esperaba, salía los días viernes, y ahí estaban todas las historias de los estigmas, porque yo quería ser santo. Pero después, cuando empecé a dar cuenta que había que sufrir tanto, y parece que ya se me fue quitando la idea.
pero yo siempre esperé esa revista, Las Vidas Ejemplares, y a los estigmas, cómo sufrían, fuerte. ¿Qué dice la ciencia de esto? A ver, la ciencia Lo niega. no, hay dos corrientes. Hay una que dice, que lo trata de explicar, porque estos son fenómenos inexplicables. Inexplicable, ¿ya? misterios de la fe. Entonces, era lo que yo te decía. La mente es un universo multidimensional, de todas maneras, ¿ya? Pero el otro día mi hijo, que estudia medicina, me dijo algo. ¿Sabes lo que nos dijo un profesor? Que del cerebro se conocen muchas partes, pero hay muchas que no se conocen. Esto enfoca en que quizás nosotros tenemos una parte en que nos podemos conectar. ¿Cómo, por ejemplo, cómo podemos explicar que si yo estoy, porque siempre es lo mismo, hay algo que es un factor tremendamente fuerte, siempre se está en comunión, siempre se está en oración, siempre se está en una conexión entre el individuo y la persona, el universo, Jesús. Sí, yo leía eso en las revistas que, por ejemplo, muchas de las personas que tuvieron estigma estaban en ayuno, orando, mirando la crucifixión, y quizás esa identificación espiritual tan fuerte de la fe hizo que se manifestaran los estigmas en sus manos. Eso lo leí siempre. ¿Es así? Es que la pregunta es, ¿cuánta gente hoy trabaja realmente como se debe trabajar lo espiritual? Porque si yo me como, perdón la comparación, si yo me como una cazuela, Es rico. y me dio hambre. y me voy a meditar, lo más probable es que el cerebro esté más enfocado en el trabajo estomacal En digerir. que en el trabajo Espiritual. espiritual. Entonces, la espiritualidad es un trabajo. Muy bien lo dijo Buda. Si quieres meditar, tienes que aprender a bajar el alimento. Claro, en la India muchos gurús, muchos santos ayunaban para tener sus experiencias espirituales. Así es, y la experiencia espiritual de los estigmas, yo creo que nadie la quiere tampoco, Es verdad. porque es un dolor, fíjate, llevar las heridas, ¿ya? Y por otra parte, el estigma te va a acarrear otra cosa, te va a acarrear el decir, te cuento que yo desde hoy día tengo que vivir en forma espiritual. O sea, he sido en este dolor bendecido por las mismas heridas de Jesús. Por lo tanto, los estigmas son muy controversiales. Yo no tengo la respuesta. Los médicos no tienen la respuesta. Y Los la Iglesia sacerdotes. Blanche en esos años, ¿qué reacción tenía cuando sucedieron los estigmas? Y hoy día, ¿cuál es la reacción de la Iglesia? A ver, siempre la Iglesia, creo que en una forma correcta, no cree. Siempre primero no cree. ¿Ya? Que creo que está bien. O sea, no ha creído cuando llegaron los pastorcitos y frente a San Bernardita, en Fátima, en Lourdes, nunca creía. ¿Ya? Pero, ¿qué ocurrió con la Iglesia? Que no ha podido negar, y han llegado médicos, y han llegado científicos a estudiar los fenómenos. ¿Ya? Por ejemplo, ¿sabes que hay algo tan interesante? Esto es en el Vaticano, el otro día yo no lo conté.
Ustedes saben que en el Vaticano, esto es visible, No. ¿ya? En el Vaticano hay una sala de clases para los sacerdotes que van a hacer exorcismo. El sacerdote que hace exorcismo estudia 2 años en salas. Los estigmas son grandemente estudiados, pero el problema de los estigmas es que no son tan comunes. Qué increíble cómo la mente se puede conectar con el cuerpo a través del misticismo. Es impactante toda esta historia en Blanche, y usted en su casa saque sus conclusiones. Los estigmas existieron, existen, para ustedes son reales, para mí sí. No sé qué opina usted en su casa.